Gracias por continuar con nosotros. 9 de la mañana, 3 minutos. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este martes, de este frío martes. Buenos días, doctora Leticia Santoyo, bienvenida. Muy helados días. Bueno, saludo aquí a mis compañeros con esta mesa de los martes, a Javier, a Salvador, al público que siempre comenta con nosotros esos temas tan importantes. Así es. Médico Javier Terrazas, buenos días, bienvenido. Muy buen día, Jesús, buen día, Leticia, buen día, Salvador, y excelente mañana para la audiencia. Cuídense del frío porque estos cambios de repente sí acentúan el riesgo y bueno, lo vemos ahí que andan los virus circulando muy fuerte. Hay que cuidarse y proteger a la familia. Sí, si va a salir, abríguese bien. Salvador Leal, buenos días, bienvenido. Chuy, buenos días al directorio, a mi compañero Javier y Leti, y a cuidarse del frío. Bueno, hablando de enfermedades, también justamente hemos estado platicando sobre diferentes enfermedades, poliomielitis, varicela, sarampión, hepatitis, tuberculosis, doctora Leti, que pues son temas que estaban prácticamente erradicados de nuestro país, ¿no? Se presumía mucho el sistema de vacunación de México a nivel internacional, incluso, y que desde hace algún tiempo, pues ya se decía por ahí, se redujo el presupuesto, y bueno, pues ahora vienen las complicaciones, ¿no? Ya tenemos temas de sarampión, por ahí se hablaba 7,000 casos a nivel nacional, que pudiera ser poco, tomando en cuenta a la población. Sin embargo, después de cero, a pasar a este tipo de números, de estadísticas, doctora, ¿se está ante una crisis de salud pública o apenas es una señal de alerta temprana que no se ha querido reconocer? Sí, creo que, bueno, tenemos ya la primera muerte, creo también que se deriva de lo que es esta enfermedad, el sarampión, sí. Pero tenemos otras enfermedades, como bien lo comentas, que están a la alza y que están reapareciendo en nuestro país, y ello tiene que ver mucho también con un alto sentido de la prevención. Creo que la prevención, y lo estuve viendo con algunos artículos de científicos, la prevención ha sido un renglón olvidado precisamente del aspecto de la salud, porque pues finalmente no hay presupuesto que vaya a alcanzar para la atención precisamente de la sanidad. Todo el sistema de salud está colapsado porque hay enfermedades crónicas degenerativas que se están comiendo los presupuestos, además de que son las instituciones más grandes, tanto salud como educación, son las instituciones más grandes que los presupuestos no alcanzan. Y a ello le agregamos que hay más población. Esta situación que ha dado desde el INSABI, desde la desaparición del Seguro Popular, ha venido a ser más caótico esta parte del sistema de salud. Ahorita dicen IMSS Bienestar, pero al final de cuentas nadie lo entiende. Los hospitales del Estado ya no son del Estado, ya prácticamente son del IMSS Bienestar. Las contrataciones son del IMSS Bienestar, y por lo tanto, entonces como que no, la responsabilidad es de la Federación y ya no del Estado, mientras que por ello impacta también los presupuestos estatales. Es una complejidad de asuntos que vienen precisamente a recaer o a trastocar esto en nuestra salud pública, es decir, el grave deterioro de la población, que es al final de cuentas la más afectada con todas esas políticas públicas que de repente impactan de manera negativa, y que no solamente es el asomo del iceberg, sino que viene toda la parte más fuerte, porque desde que también a los adultos mayores les quitaron muchos medicamentos, pues ahora con sus estímulos, sus pensiones, con lo que les dan de beca o aportación del gobierno federal, no les alcanza para cubrir precisamente todo este rezago en medicamento que vienen. Y esto va a deteriorar, no sé, a un corto plazo. Yo creo que en menos de un sexenio vamos a estar viendo el impacto negativo en la salud de los mexicanos. Por cierto, muchas felicidades, doctora. Cumpleaños del día de ayer, Así se nos estaba pasando. Gracias. Médico Javier, ¿cómo vemos esta situación de estos padecimientos que están regresando poco a poco? Pues, mira,
no es raro. En salud pública hay enfermedades que son cíclicas. ¿Sí? Entonces, los brotes que surgieron del sarampión, pues nos llegaron del norte a nosotros. Llegaron de Canadá a México y en particular al estado de Chihuahua. Ahí hay una particularidad, que hay comunidades menonitas, una población menonita muy, muy amplia, muy fuerte, y ellos pues son fieles a sus tradiciones religiosas y costumbres, y ahí pues las vacunas no entran. Entonces, ahora que esa zona menonita pues se ha hecho un bastión comercial y semi-industrial, pues tiene mucha interacción con la población de ahí, de ese sector de Chihuahua, de Cuauhtémoc, que es la puerta de entrada a la sierra. Entonces, ahí es donde está, de esa cifra que tú dijiste, la mayor parte están precisamente ahí. Entonces, hay una nueva, y lo hemos visto cuando revisamos y analizamos noticieros, pues el sarampión ha estado reapareciendo, hay rebrotes en África, en Europa, en América, no estaríamos exentos. Y esto pues sí está poniendo en evidencia que normalmente en lugar de estar haciendo la tarea en prevención, de pronto, como bien lo comenta la doctora Santoyo, pues nos estamos atendiendo las cosas urgentes y dejamos de atender las importantes, porque en salud, como en todo en la vida, la planeación y la prevención, pues son fundamentales para que las cosas vayan bien. Entonces, si a eso le agregamos que las fallas estas que se están registrando en la transición que hay de un sistema estatal de salud a un sistema federal, en donde pues ahorita el negro de la película, pues de repente pareciera que es el gobierno del Estado, pero es el IMSS Bienestar. Entonces, el malo de esta película, y algo está fallando ahí, no solamente en el abasto y la atención a la población derechohabiente de las diferentes instancias, y mucho más a la población abierta, porque ahora, o según esto, el derecho a la salud pues es de todos los mexicanos. Entonces, si alguien se siente mal, puede ir a cualquier hospital, según lo que dice la nueva norma, la Constitución y las leyes, pero pues si se te llega a ofrecer y vas, pues nomás no pasas, porque la aduana está muy fuerte, porque no traes quien te respalde. Entonces, hay deficiencias, y esa labor de la prevención pues debe intensificarse y debe fortalecerse, porque pues es la base. En un sistema deficiente, si atiendes la prevención, pues lógicamente que vas a atajar los goles, hablando futbolísticamente, de los problemas de brotes de enfermedades que probablemente ya estuvieran, o aquellos que tenían unos indicadores muy bajos. En el caso de la tuberculosis, pues la tuberculosis pues no la hemos erradicado, no se ha erradicado en nuestro país, siempre detectamos que hay casos, pero sí debe atenderse médicamente. Son costosas esas enfermedades porque son tratamientos de años, y si no hay medicamentos, pues lógico que te van a hacer crisis. Entonces, hay otras enfermedades que son enfermedades zoonóticas, que vienen de los animales a los humanos. Entonces, pues también no hay esa debida coordinación y atención, y creo que en esos descuidos de la interacción institucional, tan federal como estatal, pues están quedándonos mal, y hemos visto cómo reaparecen lamentablemente con mayor intensidad el sarampión en algunas regiones, de una manera más pocos casos aquí en el caso de Tamaulipas, pero también por ahí ya se detectaron algunos casos de poliomielitis, que esa sí estaba erradicada también desde hace tiempo en el centro de la República. Entonces, eso obliga a un replanteamiento importante por parte de todo el sistema de salud, que los vemos en reuniones ahí muy bonitos tomándose la foto, pero a la hora de la operación, ahí es donde se les atora. Entonces, y a la hora de los programas, de las campañas de vacunación, pues también hace falta mayor intensificación, pero también una labor corresponsable por parte de la sociedad. Salvador, ¿hay una crisis de salud que no se ha querido reconocer? Puede ser que sea una crisis, la puedo considerar así,
Lo que se debe de hacer es, si ya tenemos esas situaciones donde en México había cosas, padecimientos de naturaleza que se fueron a ir erradicando poco a poco, tuvieron sus jornadas de salud intensas, bueno, creo que deben de regresar, creo que fueron 6 años, 7 años de la administración pasada donde todo era corrupción, todo lo que se hacía era corrupción, yo creo que todas esas jornadas médicas que se hacían en el país, en las comunidades, eran corrupción, tráfico de todo. Ahí están las consecuencias. Las consecuencias de reducir presupuestos, de quitar aquí, de quitar programas, de quitar esto, que los pudieran haber hecho modernizado, haberlos hecho un poquito más duros, si quiere, las operaciones, cosas de esas, pero no erradicarlos y quitarlos de la noche a la mañana. Las consecuencias están ahí. Entonces, es delicado. La polio, pues ya Javier, la sarampión. Si ya no lo habíamos visto, pues ya volvieron a renacer estas enfermedades que, entre comillas, estaban supuestamente erradicadas. Esto es grave, muy grave. Creo que tanto el sector salud del Estado y la Federación, de los estados y la Federación, porque no nomás Tamaulipas, deben ponerse de acuerdo, juntarse. Esas mesas de seguridad deben de, independientemente de hablar de esas mesas de seguridad, que también es grave en el país, este problema de salud lo deben de analizar perfectamente los gobernadores, los municipios, y trabajar en un barrido nacional, para mí, porque pues imagínate un niño con sarampión o polios, es decir, grave, son situaciones graves, son enfermedades que nadie quisiera tenerlas ni en casa, ni en adultos, ni en mayores, ni en nadie, pero sí debe de haber una estrategia, dejarse de bla bla, de bla bla, de blue, inclusive me atrevo a decir, no creo que se moleste el ejército mexicano en hacer un barrido de esa naturaleza en el país, independientemente de la seguridad, así como te digo, pero sí que haya una coordinación estrecha para esta situación. Esto lo veo de forma personal, sin agraviar a nadie, grave, muy grave para el país que estén dando ese tipo de situaciones, porque la falta de atención, la falta de recursos, como decía Leti, no se alcanza, pero creo que para la salud no debe haber obstáculos, no debe haber nada, trabajar, y los gobernadores a ponerse las pilas. Si ellos pueden hacerlo de una manera tranquila y pueden conseguir medicamento, pueden ir a vacunar, pueden hacer las jornadas, pues adelante. Yo no las he visto, perdón que lo diga aquí en Tamaulipas, yo no he visto jornadas en las escuelas, inicio de ciclo escolar, en jardines, todo, se da los lugares para hacerlo, lo tienen, pero pues la falta de medicamentos, la falta de recursos, la falta, si quieres, de personal, esos cambios de que tuve, que te quita el INSABI, que te quita el Seguro Popular, que el gobierno del Estado, que el gobierno federal, son puras estrategias mediáticas, puras estrategias que no tienen ninguna solución, políticas públicas que al final de cuentas no sirven, y las consecuencias ahí las tienen. Entonces, así está el método de seguridad. Esto es el sector salud, para mí, independientemente de la seguridad, es lo más delicado, porque pues tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos conocidas, tenemos todo, que no quisieran tener ese problema. Entonces sí creo que el gobierno, si el Estado puede hacer algo en sí, aquí en Tamaulipas, incluyendo que el Ejecutivo es doctor, pues que haga algo junto con el secretario de Salud, que piensen qué puedan hacer aquí en Tamaulipas. Si quieren ser independiente, creo que ya deben de ser también autónomos en muchas cosas. Y esto puede ser que es grave porque los recursos no les alcanzan para ningún lado, pero algo tienen que hacer para atender, al menos en Tamaulipas, ponerse las pilas y por hacer, se oye mal que la palabra barrido, porque no van a decir que son los animalitos, pues también tienen sus derechos, pero hacer algo para evitar ir a las comunidades ejidales, a las rancherías, a las colonias de la periferia, en fin, inclusive les atrevo a decir a los basureros, en todos lados, para hacer un barrido de vacunación, y en serio, porque es delicado, y si lo dejan pasar, va a ser más grave que la seguridad. Muy bien. Esta centralización, doctora, del sistema de salud, ¿qué tanto ha limitado la capacidad de respuesta de los estados, como dice Salvador, pues en brotes específicos? Sí, yo creo que siempre lo hemos visto que la centralización ha tenido unas consecuencias pues bastante catastróficas, sobre todo hablando desde la localidad como tal. No tanto la parte de los presupuestos, porque el presupuesto regularmente se centraliza, y como ya también lo tocó
ahorita Salvador, en torno a las sospechas del mal uso de los recursos de los estados, es decir, que los estados eran quienes distribuían ese recurso y se suponía se sospechaba de malas prácticas o corrupción, como lo estaba mencionando. Sin embargo, no vemos, por lo menos a corto plazo, no vemos que esté funcionando la estrategia de centralizar nada. Al final de cuentas, vemos un sistema estatal colapsado, donde no solamente los pacientes se quejan, sino el propio personal de los hospitales se está quejando, de enfermeras, doctores, de que no hay suficiencia en equipo, los equipos viejos, no funcionales, falta de medicamento, falta de insumos, les han quitado compensaciones por algunas cuestiones que se mencionan. Entonces, todo esto está causando muchas molestias que está redundando precisamente en que no está funcionando. O sea, algo debería caer en esa reflexión de que no está funcionando, por más que existe la sospecha de que, bueno, pues esas malas prácticas se venían haciendo y ese tipo de cuestiones, hay que buscar soluciones que sean efectivas. Y esto no está funcionando entre IMSS Bienestar y lo que es la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la sociedad. Sí está afectando, médico, esta centralización. Bueno, lo platicamos más temprano también. Recientemente veíamos en el sur la falta de vacunas también para los menores, ¿no? Que generó por ahí algunas protestas. Sí, es innegable. Bueno, están los casos. Yo creo que el mejor termómetro de la presencia o no de las vacunas la tienen las mujeres, las mamás y las abuelitas, que bueno, hay cartillas de vacunación en teoría todo está muy bien, porque para los esquemas de vacunación hay cartilla de vacunación para el niño, para el recién nacido hasta los 9 años, luego para los adolescentes de los 10 a los 19 años, luego para los adultos de 20 a los 59 años, y luego ya para los adultos mayores. Entonces, y en cada una de las cartillas viene bien especificado cuándo y qué tipo de vacunas. Entonces, si el IMSS, el ISSSTE y las instituciones de salud tienen el compromiso de estar revisando esas cartillas, pero pues yo creo que si hacemos una auditoría, pues, ¿quién tiene la cartilla de vacunación? Entonces, ese es el tamaño del problema. O sea, los esquemas de vacunación se descuidan, se tienden, no solamente porque los programas de vacunación o los recursos del todo el sistema de salud no alcanzan, pero también porque pues, los ciudadanos de pronto no somos tan cuidadosos y tan responsables y no nos involucramos. No hay en nuestro país una educación para la salud. Entonces, eso también es una gran traba. Si yo te pregunto a ti o cualquier ciudadano, ¿qué vacunas te pusiste este año? Y pues, no, pues yo estoy bien fuerte, digo, ¿yo para qué quiero? Yo soy un roble. Entonces, y la verdad es que todos necesitamos. Ahora hay enfermedades emergentes que surgen, como el caso del COVID, la influenza, que han recobrado. Entonces, y tenemos obligación, los ciudadanos también, de ir a vacunarnos. Cuando sobre todo la población le llaman más vulnerable, que son adultos de más de 60 años, es obligatoria, por ejemplo, la influenza, neumococo y COVID en estas etapas invernales. Entonces, y yo pregunto, ¿quién lo ha hecho? Y en la etapa intermedia también, entre los 20 y los 59 años, también, por ejemplo, si tú no tienes o compras que el esquema de vacunación precisamente del sarampión, si no tuviste un esquema completo, te debes de revacunar a los 39 años. Entonces, pero creemos que es algo nomás de los niños. Entonces, nos falta una cultura de educación también a nosotros, pero obvio que también esa responsabilidad de crear cultura de la salud, pues son de las instituciones de salud. Entonces, porque te tienen desde que nace un bebé, ese primer día debes de ponerle una vacuna. ¿Y en cuáles hospitales? Y si no, es que no tiene, le dan cita a las madres o a las abuelas, que son muy metiches, a la hora de que nace el primer nieto, ¿verdad, Leti? Entonces,
o sea, tienes que regresar a al tercer día y a la siguiente semana. Entonces, esa es la prueba de que sí no está, y que este traslado a la centralización, para responder de manera directa a tu pregunta, pues le ha costado al Estado y ha sido un paso atrás en particular en los programas de vacunación, porque aunque dependen de la federación y te exigen muchos resultados, pues a la hora de la hora, pues ¿con qué ojos? Muy bien. Acompáñenos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos. Café Dos Estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país, recién tostado y recién molido. Café Dos Estrellas, son 70 años, una tradición. Café Dos Estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales. Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación. Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales. Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación. Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Gracias por continuar con nosotros. Ahorita mencionabas el trabajo que debe desempeñar el Estado también, Salvador, pero pues ¿qué tanto se ven limitados por esta centralización a nivel federal? Pues es que todo está en recursos, Chuy, público, compañeros. Todo se debe a recursos. Sí, todo se debe a política. Creo que cuando se politizan las cosas de todo tipo, las consecuencias, la gravedad de las cosas, ahí está. Digo, debe ser abierto, debe ser claros. Cada estado tiene sus problemas de salud de todo tipo, pero el sarampión se da en todos lados. Y el polio también, y otras más, hepatitis, otras cosas. Todas esas enfermedades se dan. Pero creo que esa descentralización descentralización que se quiere dar del sistema de salud, pues debe ser muy claro, muy transparente, bien programado, de que las cosas para estas, pues aquí yo creo que para mí sale sobrando la transparencia, sale sobrando todo eso, aplicarse, no dejarse. Y evitar que ya la palabra corrupción en todo, la corrupción está en todo, esas políticas públicas también son corruptas, son graves, porque en vez de ayudar, perjudican, y perjudican a la sociedad, a quienes deben de ser esas políticas públicas, deben ser de atención a la sociedad, y la salud es una de ellas, debe ser un derecho humano legítimo, totalmente, así legítimo. Pero bueno, todo sale con que no hay dinero, que esto, que el otro. Los sistemas están de salud, y lo digo con esto de causa, el IMSS, el Bienestar, el ISSSTE, los hospitales aquí en el estado, como los quieran ver, están colapsados. Hablaba Leti de que yo creo que en algunos lugares ni gasas tienen, ni gasas o alcohol para
para atender una inyección. Entonces, creo que esto lo deben de analizar profundamente. Y lo dije anteriormente, independientemente de seguridad, estos temas son muy delicados, que no son con pincitas, sino con acciones muy claras, muy contundentes, y evitarse ya de politiquerías y de bla bla, de bli bli blu. No, actuar en consecuencia de una manera, decía Javier al principio, cómo se dio lo de estas situaciones de sarampión, los menonitas están en todo el estado, aquí también hay, los vemos en la calle, los vemos en las tiendas. Creo que así, y se va a hacer una comparación, disculpen, una comparación muy fea, hablamos del gusano barrenador, hay barridos por la atención que se da a ese de los animales que también tienen su derecho, que también afectan, decía Javier, a la población también puede ser una afectación de otro tipo, pero sí debe de haber una atención general para atender primeramente esa salud, que es muy grave. Muy bien. Doctora, para concluir, ¿cuánto tiempo nos podría tomar recuperar esos niveles de cobertura y confianza en el Sistema Nacional de Vacunación? Bueno, primero tendríamos que tener un estudio y voluntad de que esto suceda, así como se ve que va este tipo de situaciones que son como de tipo de políticas públicas de un grupo, por ejemplo Morena, y esto va a varios sexenios, yo no veo un pronto restablecimiento del orden de salud, ¿no? Yo creo que para que funcione todo esto, por lo menos se va a llevar otros 2 sexenios en torno a que la propia autoridad se dé cuenta de esta prueba y error, hacia dónde quieren caminar y hacia dónde vamos a encontrar. Pero vuelvo a reiterar, creo que uno de los problemas, y no es dicho por mí, sino dicho por especialistas que están escribiendo ahorita publicaciones, parte de ello es la prevención, lo cual se ha olvidado y ya no hay mucha atención ni inversión en ese aspecto. ¿Médico? ¿Cuánto tiempo se pudiera llevar? Pues puede ser infinito, puede ser rápido, pero todo depende de que deje el sistema de salud de Tamaulipas y el federal en Tamaulipas deje de operar como el no hay, aquel personaje tan famoso que no hay, entonces, y en la medida en que pues el gobernador, que es un doctor, un buen cardiólogo, pues y que tiene buenas relaciones con la federación, pues se aplique a fondo para que pues al menos Tamaulipas sea ejemplo en esto. Salvador, ¿cuánto tiempo podría llevar a recuperar esos niveles de confianza en el sistema de vacunación? Uy, qué buena pregunta. Que no le pongo tiempo, no le pongo tiempo. Lo que sí les exijo es que haya una voluntad política fuerte para atender este grave problema que se está dando en el país. Y Tamaulipas o donde esté, debe de haber una voluntad, sentarse a ver el caso y ver de dónde y cómo hacer las cosas bien por el beneficio de los mexicanos y en este caso de los tamaulipecos. Y lo digo, se tienen que sentar los gobernadores, incluyendo los alcaldes, los diputados, para que saquen recursos. ¿De dónde? Pues de las piedras, si es posible, y que se dejen de andar de galanes ahí, que quieren ser alcaldes y quieren ser senadores. Este problema de salud debe involucrar a todos y a todas para sacar adelante. Si no, pues no le dio tiempo. Puede ser, si en un sexenio se lo acabaran, pues va a tardar, decía Leti, 2, 3, 4, 5 sexenios, muchísimo tiempo para arreglar un problema de salud tan grave. Muy bien, bueno, pues agradecerles. También a quienes nos siguen, saludos a Luis Enrique, Cesario Barrón, también buenos días. Fabián Meléndez también, que les manda saludos a los tres, saludos al buen Fabis. Gracias, doctora Leticia Santoyo, por acompañarnos. Y muy buen día, este día tan helado. Médico Javier Terrazas, gracias. Pues gracias a ustedes y a cuidarse, porque acuérdense que en los hospitales no hay. Salvador Leal, gracias. Muy buenos días, gracias al auditorio y a mis compañeros. Agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por abrirnos las puertas de sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930